El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Evangelio de Marcos, capítulo número 1, versículo 29 al 39. Dice así: Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, le tomó de la mano y le levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Amado Padre, en el nombre santísimo de Jesucristo te rogamos por tu dirección. Te ruego, Señor, porque tú nos guíes en todo esto. Gracias, Dios, porque tú nos ayudas. En el precioso nombre de Jesús. Indiscutiblemente que nuestro modelo para orar es el Señor Jesucristo. Hablábamos sobre orando con el Señor, aprendiendo a orar a través del modelo del Padre Nuestro. Pero aquí es seguir su modelo de vida. Una cosa es enseñar cómo orar y otra cosa es orar nosotros. Bueno, las Escrituras nos enseñan claramente que el Señor hacía las dos cosas. Enseñaba cómo orar y a través de su propia vida nos enseñaba la importancia de la oración. El Señor Jesucristo, como acabamos de leer, tenía días intensos, laboriosos, fuertes, a tal grado que dice la Escritura que sus discípulos y él no tenían tiempo aún para comer por la cantidad de personas que le buscaban, enseñando, predicando, echando fuera demonios. Él tenía una vida muy intensa, día tras día. Pero dice la Escritura que él se levantaba muy de mañana, aún mucho antes de que amaneciera, y buscaba al Padre con todo su corazón. Nos preguntaremos por qué. ¿No es Él Dios? ¿Por qué necesitaba orar? Bueno, recordemos que el Señor Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Se despojó a sí mismo. Filipenses capítulo número 2, haciéndose hombre, y en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesús es nuestro modelo de oración, pero que nos muestra la suma dependencia que Él tenía del Padre y del Espíritu Santo. Él requería cada día del Padre para que le guiara, para que le mostrara qué hacer, cuál era su voluntad, qué tenía que decidir. Cada paso que el Señor daba, el rumbo que tomaba para predicar, no era al azar, no era una persona que buscaba dónde podía tener mayor número de personas que le escucharan, sino que Él era guiado y dependía plenamente en la voluntad del Padre, en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. No pretendamos hacer la obra de Dios nosotros sin depender de Dios y mucho menos sin depender de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Usted quiere caminar con Dios? ¿Quiere hacer lo correcto? Bueno, lo primero que tiene que hacer es tomar el ejemplo del Señor.
Cada día, dice la Escritura, baste a cada día su propio mal. Cada día tiene su propio mal. Cuánta necesidad cada día tenemos de depender de nuestro Dios. No solamente para vivir la vida, sino para hacer su voluntad y mientras vivimos cumplir el pleno propósito para el cual fuimos hechos. El Señor tenía una continua vida de oración. La Escritura nos lo deja ver en distintos pasajes. Había una ocasión cuando el Señor despidió a la multitud y los discípulos tomaron una barca y Él se quedó solo y comenzó a orar. Evangelio de Marcos capítulo número 6, vamos a leerlo. Evangelio de Marcos capítulo número 6, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Noten esto. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Esa era la vida del Señor. Servir, predicar, evangelizar, enseñar y orar. Orar. Amados, nosotros somos llamados a depender del Padre. Somos llamados a tener una vida intensa de oración. Y sobre todo cada día que se acerca el día del Señor. Los días son malos. Y la verdad es que nuestra vida es corta. Yo sé que algún joven podrá estarme escuchando y decir, tal vez la de usted es más corta que la mía. Es probable, pero no sabemos la verdad. Lo importante es que usted guarde eso en su corazón. Somos llamados a orar. Recuerde esto, punto 2. El triunfo en el Getsemaní. Hemos escuchado una y otra vez cómo el Señor Jesús venció a la muerte, venció en la cruz, redimiendo nuestras vidas, expiando nuestros pecados. El gran triunfo del Señor fue en la cruz y en su resurrección. Pero Él no hubiera podido lograr esto si Él no hubiera vencido primero en Getsemaní. Getsemaní fue el lugar donde se libró la gran batalla. Estamos de acuerdo que el Señor sufrió mucho en la cruz y aún antes de ser crucificado. Pero nada de eso hubiera podido Él soportar si no hubiera ganado la victoria previamente en Getsemaní. El Evangelio de Marcos, capítulo número 26, versículo 36, nos habla de esto. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y en un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿acaso no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, note esto, pero la carne es débil. El Señor Jesús sabía cuán débil era la carne. La carne se sacudía, la carne se entristecía, temblaba, pensando en lo que le esperaba. El Señor Jesucristo sabía perfectamente qué era lo que le esperaba esa noche, que era precisamente para lo cual había ido a la tierra. Entonces Él se postró y clamaba con tal intensidad que dice la Escritura que de su cuerpo empezó a sudar sangre y sudor. Comenzaron a caer gotas de sangre y sudor de su cabeza. Qué intensidad tan fuerte estaba habiendo en el corazón de nuestro Señor. Recordemos como hombre, su carne
se sacudía, pero Él sometió a su carne, doblegó su voluntad a la voluntad del Padre, pero esto lo logró en el clamor, en la intercesión, en la búsqueda intensa del Padre. Amado, yo no sé qué reto le haya puesto o nos haya puesto el Señor en nuestras vidas, pero escuche, no podremos vencer si no nos doblegamos delante del Padre. No podremos llevar a cabo la obra del Señor si no tenemos una vida intensa de oración. Necesitamos clamar al Padre. Necesitamos vencer en nuestro Getsemaní antes de poder venir y hacer la obra de Dios. No podemos hacerla por nosotros mismos. Necesitamos del Padre. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra a la cual Dios nos ha llamado. El Señor fue esa noche apresado, golpeado. Sus espaldas fueron llagadas. Le golpeaban en el rostro y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? El Señor tuvo un sangrado continuo en sus espaldas y sumado a ello le pusieron una corona de espinas, burlándose de Él. Muy seguramente esa noche no durmió absolutamente nada. A la mañana siguiente estaban nuevamente burlándose hasta que fue llevado a cargar el madero para ir y ser crucificado. No solamente era eso, sino que fue despojado de su ropa y crucificado casi totalmente desnudo. Amados, el Señor no hubiera podido llevar a cabo su cuerpo, resistir, tener la fortaleza, la fuerza, si Él no hubiera vencido en Getsemaní. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. ¿Cómo sometemos a nuestra carne? En la oración. En la oración. No flagelando nuestras espaldas, no golpeando nuestro cuerpo, sino en la oración. El Señor nos llama a orar. Dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo número 18, versículo 1 al 8, que el Señor les narró una parábola de una mujer que era viuda, que venía insistentemente con un juez que no era en nada temeroso de Dios. Un hombre duro, difícil, pero la mujer hacía hincapié y persistía en clamar hasta que cansó al juez. Y él dijo: aunque ni temo a Dios, pero esta mujer es tan necia, tan persistente, que he decidido hacerle justicia. Estoy parafraseando el pasaje. Amados, ¿se tardará el Señor en respondernos? ¿Se tardará el Señor en respondernos? Dice la palabra: oremos siempre, sin desmayar. La necesidad, dijo el Señor Jesús, de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad. Nosotros somos llamados a hacerlo, porque las necesidades que tenemos en distintas formas son manifiestas. Pero vean lo que dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Yo creo que el Señor, cuando clamamos, cuando en verdad tenemos una petición y estamos clamando continuamente para que Él responda, Él no tarda en responder.
Concluyo. Dios nos ha dado un modelo de oración en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Él, aun cuando podía depender de sí mismo, Él se había despojado y Él dependía totalmente del Padre y del Espíritu Santo. Al igual que nosotros, también dependemos del Padre y del Espíritu Santo. No podremos llevar a cabo la obra de Dios, no podremos efectuar y cumplir el propósito de Dios si no tenemos una vida intensa de oración. Dios nos ha llamado a esto. Amados, cada uno tenemos un Getsemaní que luchar y Dios nos ha llamado a esto. Preparémonos para el día difícil. Preparemos nuestro corazón para la batalla. Y no olvidemos que tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. Esto es no quedarnos sin fuerza, no quedarnos sin ánimo para cumplir el propósito de Dios. Amén. Amado Padre, ejemplo nos has dado en Cristo nuestro Salvador. Y tomamos, Señor, la decisión en el precioso nombre de Jesucristo de desatar, de despertar, de llevar a cabo la vida de oración contigo. Depender de ti, no hacer nada si no es guiado por ti en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque persistiremos en hacerlo hasta ver la victoria en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Getsemaní dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿acaso no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, note esto, pero la carne es débil. El Señor Jesús sabía cuán débil era la carne. La carne se sacudía, la carne se entristecía, temblaba, pensando en lo que le esperaba. El Señor Jesucristo sabía perfectamente qué era lo que le esperaba esa noche, que era precisamente para lo cual había ido a la tierra. Entonces Él se postró y clamaba con tal intensidad que dice la Escritura que de su cuerpo empezó a sudar sangre y sudor. Comenzaron a caer gotas de sangre y sudor de su cabeza. Qué intensidad tan fuerte estaba habiendo en el corazón de nuestro Señor. Recordemos como hombre, su carne se sacudía, pero Él sometió a su carne, doblegó su voluntad a la voluntad del Padre, pero esto lo logró en el clamor, en la intercesión, en la búsqueda intensa del Padre. Amado, yo no sé qué reto le haya puesto o nos haya puesto el Señor en nuestras vidas, pero escuche, no podremos vencer si no nos doblegamos
delante del Padre. No podremos llevar a cabo la obra del Señor si no tenemos una vida intensa de oración. Necesitamos clamar al Padre. Necesitamos vencer en nuestro Getsemaní antes de poder venir y hacer la obra de Dios. No podemos hacerla por nosotros mismos. Necesitamos del Padre. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra a la cual Dios nos ha llamado. El Señor fue esa noche apresado, golpeado. Sus espaldas fueron llagadas. Le golpeaban en el rostro y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? El Señor tuvo un sangrado continuo en sus espaldas y sumado a ello le pusieron una corona de espinas, burlándose de él. Muy seguramente esa noche no durmió absolutamente nada. A la mañana siguiente estaban nuevamente burlándose hasta que fue llevado a cargar el madero para ir y ser crucificado. No solamente era eso, sino que fue despojado de su ropa y crucificado casi totalmente desnudo. Amados, el Señor no hubiera podido llevar a cabo su cuerpo, resistir, tener la fortaleza, la fuerza, si Él no hubiera vencido en Getsemaní. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. ¿Cómo sometemos a nuestra carne? En la oración. En la oración. No flagelando nuestras espaldas, no golpeando nuestro cuerpo, sino en la oración. El Señor nos llama a orar. Dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo número 18, versículo 1 al 8, que el Señor les narró una parábola de una mujer que era viuda, que venía insistentemente con un juez que no era en nada temeroso de Dios. Un hombre duro, difícil, pero la mujer hacía hincapié y persistía en clamar hasta que cansó al juez. Y él dijo: aunque ni temo a Dios, pero esta mujer es tan necia, tan persistente, que he decidido hacerle justicia. Estoy parafraseando el pasaje. Amados, ¿se tardará el Señor en respondernos? ¿Se tardará el Señor en respondernos? Dice la palabra: oremos siempre, sin desmayar. La necesidad, dijo el Señor Jesús, de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad. Nosotros somos llamados a hacerlo, porque las necesidades que tenemos en distintas formas son manifiestas. Pero vean lo que dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Yo creo que el Señor, cuando clamamos, cuando en verdad tenemos una petición y estamos clamando continuamente para que Él responda, Él no tarda en responder. Concluyo. Dios nos ha dado un modelo de oración en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Él, aun cuando podía depender de sí mismo, Él se había despojado y Él dependía totalmente del Padre y del Espíritu Santo.
al igual que nosotros, también dependemos del Padre y del Espíritu Santo. No podremos llevar a cabo la obra de Dios, no podremos efectuar y cumplir el propósito de Dios si no tenemos una vida intensa de oración. Dios nos ha llamado a esto. Amados, cada uno tenemos un Getsemaní que luchar y Dios nos ha llamado a esto. Preparémonos para el día difícil. Preparemos nuestro corazón para la batalla. Y no olvidemos que tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. Esto es no quedarnos sin fuerza, no quedarnos sin ánimo para cumplir el propósito de Dios. Amén. Amado Padre, ejemplo nos has dado en Cristo nuestro Salvador. Y tomamos, Señor, la decisión en el precioso nombre de Jesucristo de desatar, de despertar, de llevar a cabo la vida de oración contigo. Depender de ti, no hacer nada si no es guiado por ti en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque persistiremos en hacerlo hasta ver la victoria en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De Lucas capítulo número 18, versículo 1 al 8, que el Señor les narró una parábola de una mujer que era viuda, que venía insistentemente con un juez que no era en nada temeroso de Dios. Un hombre duro, difícil, pero la mujer hacía hincapié y persistía en clamar hasta que cansó al juez. Y él dijo, aunque ni temo a Dios, pero esta mujer es tan necia, tan persistente, que he decidido hacerle justicia. Estoy parafraseando el pasaje. Amados, ¿se tardará el Señor en respondernos? ¿Se tardará el Señor en respondernos? Dice la palabra, oremos siempre, sin desmayar. La necesidad, dijo el Señor Jesús, de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad. Nosotros somos llamados a hacerlo, porque las necesidades que tenemos en distintas formas son manifiestas. Pero vean lo que dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Yo creo que el Señor, cuando clamamos, cuando en verdad tenemos una petición y estamos clamando continuamente para que Él responda, Él no tarda en responder. Concluyo. Dios nos ha dado un modelo de oración en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Él, aun cuando podía depender de sí mismo, Él se había despojado y Él dependía totalmente del Padre y del Espíritu Santo.
al igual que nosotros, también dependemos del Padre y del Espíritu Santo. No podremos llevar a cabo la obra de Dios, no podremos efectuar y cumplir el propósito de Dios si no tenemos una vida intensa de oración. Dios nos ha llamado a esto. Amados, cada uno tenemos un Getsemaní que luchar y Dios nos ha llamado a esto. Preparémonos para el día difícil. Preparemos nuestro corazón para la batalla. Y no olvidemos que tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. Esto es no quedarnos sin fuerza, no quedarnos sin ánimo para cumplir el propósito de Dios. Amén. Amado Padre, ejemplo nos has dado en Cristo nuestro Salvador. Y tomamos, Señor, la decisión en el precioso nombre de Jesucristo de desatar, de despertar, de llevar a cabo la vida de oración contigo. Depender de ti, no hacer nada si no es guiado por ti en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque persistiremos en hacerlo hasta ver la victoria en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Señor Jesucristo, Él, aun cuando podía depender de sí mismo, Él se había despojado y Él dependía totalmente del Padre y del Espíritu Santo. Al igual que nosotros, también dependemos del Padre y del Espíritu Santo. No podremos llevar a cabo la obra de Dios, no podremos efectuar y cumplir el propósito de Dios si no tenemos una vida intensa de oración. Dios nos ha llamado a esto. Amados, cada uno tenemos un Getsemaní que luchar y Dios nos ha llamado a esto. Preparémonos para el día difícil. Preparemos nuestro corazón para la batalla. Y no olvidemos que tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. Esto es no quedarnos sin fuerza, no quedarnos sin ánimo para cumplir el propósito de Dios. Amén. Amado Padre, ejemplo nos has dado en Cristo nuestro Salvador. Y tomamos, Señor, la decisión en el precioso nombre de Jesucristo de desatar, de despertar, de llevar a cabo la vida de oración contigo. Depender de ti, no hacer nada si no es guiado por ti en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque persistiremos en hacerlo hasta ver la victoria en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. No quedarnos sin ánimo para
para cumplir el propósito de Dios. Amén. Amado Padre, ejemplo nos has dado en Cristo nuestro Salvador. Y tomamos, Señor, la decisión en el precioso nombre de Jesucristo de desatar, de despertar, de llevar a cabo la vida de oración contigo. Depender de ti, no hacer nada si no es guiado por ti en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque persistiremos en hacerlo hasta ver la victoria en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Si no es guiado por ti en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque persistiremos en hacerlo hasta ver la victoria en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.